porque hoy vamos a hablar sobre el enojo. Todo lo que ha pasado durante el servicio, que a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, pero han pasado miles de cosas. Los videos no salen, la música no sale, pero sabes que el enemigo no tiene parte ni suerte, porque la presencia de Dios y el Espíritu Santo está aquí. Y sobre todas las cosas seguimos adorando a Dios. Aunque la tecnología es buena, a veces nos entorpece para poder continuar. Pero no importa, hoy venimos para adorar a Dios y para hablar sobre el enojo. Mire, ¿cuántos de nosotros vamos por la calle, vamos guiando en el carro? Se están riendo ya. Vienen por la calle, vamos en el carro y de momento nos hacen un corte. ¿Y qué pasa con nosotros? Díganme qué pasa con nosotros. No me digan, no, sí, Dios te bendiga. No. ¿Qué pasa con nosotros? Rápido. Subimos y bajamos y nos enojamos. Eso es, mira, rápido. Eso es, viene y pasa el carro. Y a veces, mira, a veces hasta lo seguimos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás diciendo? ¿Por qué hiciste eso? Y muchos de nosotros nos pasa eso. Es normal. Y yo confieso que me ha pasado. Pero quiero contarle una historia de un hombre que le pasó lo mismo. Le hicieron un corte de pastelillo, como dicen en Puerto Rico. Le hicieron un corte y vino, y él estaba en una luz, habló con la persona y ya saben, hablando y diciendo cosas que no eran nada bonitas. Estaban insultando a la persona y llega la policía y se lo lleva arrestado. De momento se lo lleva arrestado. Se lo llevan, pasan aproximadamente 30 minutos y el policía va y le dice, disculpe que lo arrestamos. Lo que ocurre es que vimos su vehículo que decía Jesús vive. Vimos su vehículo que decía, si necesitas ayuda, aquí estoy. Vimos su vehículo que decía, Jesús es mi Salvador. Vimos su vehículo que decía, Dios salva. Y pensamos que el vehículo era robado. Por la manera en que por la manera en que se expresó. Y a veces en la vida vamos caminando y somos hijos de Dios, pero cuando hay alguien y nos hace un corte de pastelillo, no presentamos el amor de Dios en nuestra vida y nos enojamos y empezamos a hablar. Es bien importante. Yo sé que en el carro ese es el momento en que estamos solos, nadie nos ve. ¿Sabes qué? Pero Dios te sigue viendo. Y hoy vamos a continuar con la serie de los 7 pecados mortales y hablamos sobre el enojo. Y quiero comenzar con lo que es Efesios 4, 26, 32, leyendo. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Y vemos en los primeros versículos, el 26 y 27, que Pablo nos está hablando y dice, además, no pequen. ¿Por qué? Al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras seguimos enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Así que nos está diciendo que no pequemos, iglesia.
No dejemos que el enojo controle nuestra vida. Y otra de las cosas que podemos ver que decimos, ay, gracias a Dios, el enojo no es pecado. Pero lo que pasa después del enojo es cuando se convierte en pecado. Quiero llevarles en esta hora la idea principal de esta tarde. Y es que te enojes o te ofendas, realmente es inevitable. Pero que vivas enojado o ofendido, realmente es tu elección. Que te enojes o te ofendas es inevitable. Pero que vivas enojado o ofendido, realmente es una elección. La respuesta que Dios nos está enviando es una respuesta que nosotros tengamos poco tiempo para nosotros poder hablar y decir, ay, Dios mío, Señor, mejor déjame quedarme calladito, no decir nada, porque estoy enojado. Porque las mejores cosas no son las que van a salir. Y muchas veces, cuando estamos enojados, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a pelear. Comenzamos a hablar del hermano. Comenzamos a hablar del esposo. Comenzamos a hablar de la esposa. Comenzamos a decir lo que siento. Es que yo siento decirte. Y lo decimos enojados. Cuando estamos enojados, sea cual sea la causa, solamente tú y yo acabamos haciéndonos daño. Y muchas veces no lo vemos. Debemos entregar ese enojo a Dios. Que realmente no tenemos ninguna ganancia. No hay ninguna victoria en la cual nosotros nos quedamos estancados, enojados con la vida, para seguir hacia adelante. Iglesia, no ganamos nada. No ganamos nada. Porque el día que tú y yo nos sentimos enojados, lastimados, así mismo ese es el mismo día que debemos trabajar con Él. Y que duele, que es difícil. Pero debemos trabajar con Él. Porque el resentimiento se sigue llenando la copa, se sigue llenando y llenando. Sí, tú te acuerdas en el 2018 cuando tú me dijiste que sí, es que se supone que tú hicieras esto y no lo hiciste. Y muchas veces eso es lo que nos ocurre. Y continuamos nuestra vida enojados. No dejes que el enojo controle tu vida. Pero muchas veces tenemos tantas expectativas que son nuestras y queremos que otros las cumplan. Si nosotros permitimos enojarnos y de quedarnos en ese resentimiento, estamos permitiendo que el enemigo entre a nuestra vida. Y vamos a decir, no, yo voy a la iglesia, yo no dejo que el enemigo. ¿Sabes qué? Cuando estás enojado y estás hablando y estás diciendo cosas que no le agradan a Jesús, tú no estás haciendo representante del Señor Jesucristo. Estás representando a alguien que no debes representar. Tenemos que dejar al Señor Jesucristo que pueda trabajar en nuestra vida. Porque cuando estamos enojados, no podemos ni buscar de Dios. No hay manera. Porque el lugar está en el enojo. El lugar está en el problema que estoy pasando. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios que es un Dios fiel. Tenemos un Dios que podemos confiar en Él y decirle, Dios mío, aquí te entrego mi enojo. Aunque estoy pasando por lo que estoy pasando, aquí te entrego mi enojo. Dios mío, aunque las pantallas se fueron completas, no importa porque tu palabra es viva y eficaz. Yo no sé tú, pero yo no quiero que el enemigo tenga parte ni suerte en mi vida. Pero recuerden, cuando estamos enojados,
no estamos representando a Dios. Si estamos enojados, estamos dándole acceso al enemigo que bregue con nuestro matrimonio. Estamos dándole acceso al enemigo que bregue con nuestros hijos. Estamos dándole acceso al matrimonio a que sea el vecino para que hablamos cosas que no sean las que Dios quiere. Y la Biblia dice, si yo vivo enojado, estoy dándole acceso al enemigo a que pueda controlar mi vida. Y yo no quiero que el enemigo controle mi vida. Y quiero que veamos 3 cosas que el enemigo quiere hacer cuando tú y yo estamos enojados. La primera, lo que quiere hacer es venir a dividir. Dividir nuestro matrimonio. Peleas familiares. Peleas con nuestros hijos. Dividir nuestra iglesia. Hablando, es que ahí no hacen lo que a mí me gusta. Ay, es que esa iglesia está haciendo otra cosa. Y cuando empezamos a hablar enojados porque no hicieron lo que nosotros teníamos propuesto, o empezamos a hablar porque no entendemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida y que tenemos que nosotros dejar el enojo a un lado para que el Cristo resucitado haga con nosotros lo que Él quiera. Cuando tú y yo estamos unidos, no hay nadie que nos pueda separar. Pero cuando estamos divididos, el enemigo habla y habla a tu oído y no hay ninguna unión. Lo segundo que quiero que queramos ver es distraer. ¿Distraer de qué? Distraernos de la misión. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos distraigamos, iglesia. No nos distraigamos, seamos ejemplo. Estamos molestos por el pecado, pero hablamos de más a la persona que no conoce a Dios. ¿Cómo tú le vas a enseñar a alguien que no conoce a Dios y le vas a hablar de que Dios es un Dios de amor cuando tú no tienes paciencia? ¿Cómo tú le vas a hablar a alguien de Jesús si con tu presencia siempre estás enojado? Y otra de las cosas que quiere hacer el enemigo es desacreditar nuestro testimonio como cristianos. El enfoque que a veces tenemos es equivocado, iglesia. Tenemos que estar enojados porque la gente sigue por el mundo pecando. Pero nosotros tenemos que ser ese ejemplo, que ellos puedan ver un Cristo que es un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que es vida y vida en abundancia. Pero si nuestro testimonio no refleja a Jesús en nuestra vida, ahí es cuando dicen los cristianos, yo no voy a la iglesia. Porque es mejor estar afuera que no ir a la iglesia. Porque ese estaba hablando de la señora de la vecina. Ese cristiano estaba diciendo que, iglesia, tenemos que entender que nosotros somos representantes de Jesús. Y el evangelio es de salvación. No podemos ser legalistas. No podemos ser una cosa afuera y otra cosa aquí.
tenemos que ser transparentes. No podemos quedarnos centrados en nosotros mismos. Estar enojados por todo lo que está pasando en nuestra vida. ¿Sabes cómo tú puedes contrarrestar el enojo? Hablándole bendición a la vida. Hablándole que Dios es un Dios de amor. El enemigo está usando esas tres áreas. Está usando esas tres áreas para que el enojo pueda gobernar tu vida. Y lo vemos cada vez. El enojo es tan fuerte que a veces las familias se están divorciando. ¿Por qué? Porque la esposa y el esposo no llenan mis expectativas. Es que es que él no hace lo que yo quiero que él haga. No, es que ella no hace lo que yo quiero que haga. No te enojes porque puedas hacer a los demás como quieres que sean, ya que no puedes convertir a ti mismo como quieres ser. ¿Qué significa? Que la única persona que puede controlar totalmente lo que está pasando en tu vida eres tú. Cuando entendemos que las expectativas que nosotros tenemos no es nuestra realidad, no es lo que está pasando, y entendemos que el Señor Jesucristo lo que hizo fue venir a amar al mundo, que no es nuestra lista de deseos, y tenemos que nosotros como iglesia poder poner nuestras prioridades, pero nuestras prioridades a veces están cambiadas. ¿Quién es el primero que se supone que tengamos en nuestra vida? Se llama Dios. Pero a veces las tenemos invertidas: trabajo, esposa, esposo. Pero primero es Dios, después tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia. ¿Sabes quién es el último? Se llama tú mismo. Pero estamos tan y tan centrados en nosotros mismos que si no hacen lo que yo quiero, ya me molesté. Ya me molesté. Que te enojes o te ofendas es inevitable, pero que vivas enojado, iglesia, o ofendido, es tu elección. Y tú me dirás: Axel, tú no sabes lo que me han hecho. ¿Sabes qué? Jesús te perdonó los pecados. Él sigue cargando la cruz por ti. Pero somos tan cabeciduros que seguimos arrastrando con nuestro enojo. Seguimos arrastrando con las cosas que nos hizo el vecino, con las cosas que hizo la vecina, con las cosas que hizo nuestra esposa, con las cosas que hizo nuestro esposo. Y estamos enojados y ofendidos. Y eso no te va a dejar crecer en Jesús. A veces te preguntas: yo sigo yendo a la iglesia, estoy recibo a Dios, estoy recibiendo su presencia. ¿Sabes qué? A veces estamos cansados porque seguimos cargando el enojo. Y no lo vemos. Aunque no es un pecado mortal, después de eso, cuando llegamos al límite y decimos cosas que no debemos decir, ahí es donde se vuelve el pecado. Vemos cómo nosotros mismos, como cristianos, no reflejamos a Dios. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo hablamos de nuestra esposa? ¿Cómo hablamos de nuestro esposo? Queremos reflejar a Dios con lo que decimos.
que, como dice, el bautismo es lo que Dios está haciendo en tu interior, sale afuera en tu exterior. Hay un refrán que dice, si eres cristiano, que realmente se te note. No queramos cambiar a alguien cuando los primeros que tenemos que cambiar somos tú y yo. Y en el versículo 26 continuamos y dice, no permitan que el sol se ponga, ¿mientras qué? Mientras sigues enojados. No dejes que el día termine si estás enojado con alguien. Y este versículo nos enseña algo poderoso, que el día de tu enojo y de tu dolor debe ser el día que tú sanes. Porque cuando nos liberamos de ese resentimiento y dejamos que sea el Señor que trabaje con nosotros, créame que es mejor estar un día con Él que 1000 fuera de ellos. ¿Cuán cambiado estaría este mundo si cuando realmente nos ofenden, nosotros nos reconciliáramos? Qué bueno sería que el mismo día que yo te ofendí, pudiera hablar contigo. Qué bueno sería si alguien te ofendió, ese mismo día pudiera decirte, perdóname, te fallé. Porque como seres humanos, a veces nos cuesta pedir perdón. Continuamos enojados. El perdón, ¿sabes qué? El perdón no es para la otra persona. El perdón es para que tú puedas ser libre. Y a veces entendemos, si digo perdón, me voy a sentir menos, le estoy dando la razón. No, el perdón es para ti. Es para que traiga libertad a tu vida. No permitas que el sol se ponga mientras sigue enojados. Porque tú no quieres darle acceso al enemigo para poder dividir, para poder distraer, para poder desacreditarnos nosotros como iglesia. Pero es que queremos vivir a nuestra manera. Seguimos en el mismo ciclo. Es que esto es lo que yo sé hacer. Este es el que soy yo. ¿Sabes qué? Tu vida le pertenece al Señor Jesucristo. El Dios es el que da la vida. Dios es el que la quita. Dios es el que te da a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. No sigamos con el yo y dejemos que Cristo nos transforme realmente. Seguimos enojados. ¿Por qué? Porque no dejamos que Cristo toque ese lugar en el corazón que tenemos escondido. Que no vamos ahí y lo tocamos. No, Dios mío, te doy todo, pero ese cantito no te voy a dar. Porque es que la cosa ahí me duele. Ahí ese enojo, esa molestia, ese resentimiento que tengo, yo no te lo puedo dar esa. ¿Sabes qué? Cuando entregamos ese resentimiento, ese dolor, algo que nos hayan hecho, vamos a ser libres. Si no, vamos a seguir caminando en ciclos. Jesús no quiere que caminemos en ciclos. Jesús quiere que caminemos hacia adelante, hacia la meta que Él tiene trazada para nosotros. No justifiquemos nuestro enojo. Y yo te quiero decir una cosa. Si todo el tiempo estás enojado, estás enojada, el problema no es solamente el enojo. Como te dije ahorita, el problema es falta de perdón. Muchas veces queremos justificar